Observemos esta imagen que representa los isótopos de carbono. Yo tengo carbono 12, tengo este isótopo que se llama carbono 13 y tengo carbono 14. Fíjense que la diferencia entre estos isótopos es la cantidad de neutrones que hay en el núcleo. La cantidad de electrones y protones se queda igual. Lo único que me cambia en los isótopos de un mismo elemento es la cantidad de neutrones. Y por ende, eso me cambia el número de masa. Por eso es que, fíjate bien, este numerito que tengo acá, carbono 12, este número es la suma de protones y de neutrones. 6 más 6 me da 12. El otro, 6 protones más 7 neutrones me da 13. Y carbono 14 sería 6 protones más 8 neutrones, me da 14. En la prueba también yo les voy a incluir unos ejercicios de práctica que ya lo estuvimos observando en clase. Ustedes tienen que saber determinar la cantidad de neutrones y recuerden la fórmula. Para calcular la cantidad de neutrones hay que restar simplemente el número de masa, se le resta el número atómico. Recuerden que el número de masa también se le llama masa atómica o número másico, todo eso es lo mismo. El número de masa me incluye los protones y me incluye los neutrones, por eso es que es un número grande. Y deséchelo. Evite tocarse los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos. Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Una pausa porque tienen que saber determinar el número de neutrones y lo que tienen que hacer es restarle al número de masa, se le va a restar el número atómico. El número atómico se refiere a la cantidad de protones, es solamente los protones. El número de masa es un número grande porque incluye los protones, incluye los neutrones. O sea, yo tengo plomo. Plomo tiene un número atómico de 82. Quiere decir que plomo tiene 82 protones. Y te pongo un número másico de 207. Ya tú sabes que este 207 me incluye los protones, pero también me incluye los neutrones. Y te estoy preguntando cuántos neutrones posee el átomo de plomo. Pues tú tienes que restar. Le resta a 207, le resta 82 y te vas a calcular los neutrones, que en este caso son 125. Si yo te pregunto cuántos electrones tendría plomo si fuese un átomo neutro, ustedes tienen que saber que va a tener el mismo número de protones, o sea, va a tener 82 electrones. Esto es otra pregunta que te puedo hacer utilizando esta misma información. Vamos a repasar voy a repasar el primero. El hierro tiene un número atómico de 26 y un número másico de 55, o sea, repasando, recuerden que el número atómico es el número más pequeño y se refiere al número de protones. El número másico va a incluir los protones y los neutrones. Y te pongo, las partículas de este átomo son neutras. Ok. Y te pregunto, ¿cuál es la cantidad de protones? ¿Cuál es la cantidad de electrones? ¿Y cuál es la cantidad de neutrones? Tú me tienes que entonces contestar a base de la información o de la premisa que te voy a poner arriba. El número de protones pues va a ser 26. El número de electrones va a ser 26 también, porque te digo que es un átomo neutro. Y yo mencioné anteriormente que un átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones. Para calcular el número de neutrones, saben que tienen que restar. Hay que restar al número másico, es decir, a 55, se le va a restar el número atómico, se le va a restar 26. Y eso te va a dar entonces 29. ¿Qué otro tema me interesa repasar para
la prueba, y es cómo determinar la masa atómica promedio. Si yo tuviese varios isótopos, ¿cómo yo determino esa masa atómica promedio? Y sus unidades van a ser UMA. Siempre al final de cada resultado me vas a poner UMA, que significa unidad de masa atómica. La fórmula es la siguiente. Para calcular la masa atómica promedio, yo necesito el número de masa del primer isótopo, y eso yo lo voy a multiplicar por el porciento de abundancia, más el número de masa del segundo isótopo por el porciento de abundancia de ese isótopo, más el número de masa del tercer isótopo por el porciento de abundancia de ese isótopo. Si este elemento, vamos a poner por ejemplo, tuviese más de 3 isótopos, pues la fórmula sigue. Si tuviese menos de 3 isótopos, pues se queda hasta el número 2. Todo esto, después que se sume, se va a dividir entre 100 para sacar entonces el promedio. Ahora quiero explicarles, ¿verdad? O repasar, mejor dicho, repasar un ejemplo de cómo calcular la masa atómica promedio. Hay un ejercicio bien parecido que viene en el laboratorio que hicimos de isótopos la semana pasada, el laboratorio de Candium. Pues repasemos. Miren, en este caso yo tengo el elemento bromo. Bromo tiene 2 isótopos en la naturaleza, bromo 79, bromo 81. Me están dando la masa atómica exacta, sin redondear en la tablita. Me están dando el porciento de abundancia. Estas comas son puntos decimales, quiero aclarar. Lo que pasa es que hay países que la coma representa para ellos un punto decimal. Bien, para calcular la masa atómica promedio, les mencioné que tienen que multiplicar del primer isótopo, hay que multiplicar la masa atómica por el porciento de abundancia. Y eso se suma por lo mismo, el segundo isótopo, la masa atómica por el porciento de abundancia. Yo les recomiendo que pongan paréntesis para que entonces no se confundan y sigan el orden de operaciones. Todo esto se va a dividir entre 100. Utilizando estos datos, vamos entonces a ver el procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Voy a agrandar acá. Ok, ya agrandé. Miren, del primer isótopo, ok, lo agrandé demasiado. Ajá, ahí. Del primer isótopo, la masa atómica exacta es 78.9183. Si no me dieran la masa atómica exacta, pues entonces me toca utilizar el 79, que es el mismo número pero redondeado. Nada, me lo dieron exacto. Vamos a utilizar mejor para que al final el resultado me dé más exacto, el que aparece en la tabla periódica. Bien, pues tengo el primer isótopo, multiplico el número de masa por el porciento de abundancia, es decir, voy a multiplicar el primer isótopo, masa atómica, por el porciento de abundancia, y lo paso para acá, ¿ok? Lo multiplico, vamos a ponerle paréntesis para que no se me confundan, y recuerden que ese puntito representa una multiplicación. Pongo el símbolo de más, abrimos paréntesis, y voy a multiplicar la masa atómica del segundo isótopo por el porciento de abundancia. La masa atómica del segundo isótopo es 80.9163 y este número lo multiplico por 49.46. Así que lo paso acá. Recuerden poner el símbolo de suma en el medio. Eso se va a dividir entre 100. Según el orden de operaciones, yo tengo que primero resolver lo que está dentro de mis paréntesis. Así que yo multiplico estos dos números y me dan 3.981. Bajo el símbolo de más. Multiplico estos dos números
y me dan 4002. Bajo la división y bajo el 100. Recuerden que este paso lo único que hice fue sustituir. Es decir, escribí este por este dentro de mi paréntesis, más, porque hay un más en la fórmula. Y ahora multiplico el segundo isótopo, este por este, y lo pasé acá. ¿Ok? Bien, ahora estoy en este paso. No puedo dividir todavía porque tengo una operación matemática, tengo una suma. Así que voy a sumar primero los números que tengo arriba en el numerador, y mira, en este caso 7983. Paso el símbolo de división y paso el 100. Ahora en este paso sí yo puedo dividir. Divido y me da 79.83 UMA. No se le olvide escribir UMA porque son las unidades para masa atómica. Y con este ejemplo, usted puede hacer el ejercicio de práctica que aparece en la última parte del laboratorio de Candium.